Estimados cadetes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar esta sesión que será diferente, puesto que para esta semana vamos a observar un documental que lo tienen eh, indicado en el correo que les envío todos los lunes. Este documental trata del legado romano, ¿no? Específicamente de todo lo que tiene que ver con las obras realizadas por Roma, de manera que el día de mañana, ¿cierto? En la clase vía Zoom podamos comentar justamente estos puntos, estos elementos que son muy importantes, ¿no? En términos de eh, todo lo que ha sido la construcción ya de la herencia desde el mundo romano. En el video van a poder observar temáticas como las siguientes. En primer lugar, una visión, digamos, un análisis bastante interesante de lo que fueron las legiones romanas, lo que lograron, digamos, proyectar hacia el futuro en cuanto a su dinámica, pero sobre todo en cuanto a su legado. Ya se van a dar cuenta de las numerosas ciudades que finalmente existen hoy en Europa y que fueron construidas a partir de pequeños campamentos militares. ¿Ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, este documental habla justamente de esta sociedad, de esta sociedad estratificada, ¿no? En donde Patricio y Plebeyo eran protagonistas, pero que van surgiendo algunos estamentos sociales de importancia, como los esclavos, por ejemplo, los clientes también, ¿ya? Entre otras personas, ¿cierto? Entre otros eh, clases, digamos, otras clases sociales que se fueron originando a partir de la historia, ¿no? Ustedes saben muy bien que las clases sociales van surgiendo también dependiendo de las circunstancias históricas ya de cada pueblo, ¿ya? En tercer lugar, este documental habla de estos espacios de higiene, ¿no? Los romanos que eran eh, muy atentos, ¿no? Sobre todo a esta construcción de los grandes baños, ¿ya? Que en un principio eran mixtos, después fueron separados, ¿cierto? Más la creación de los acueductos. Pero más allá de la creación de los baños, de los acueductos, acá hay un elemento en común que es el agua, ¿no? Para los romanos el agua era muy importante, ¿ya? Era símbolo de varios aspectos propios de la vida de los romanos y atención, digamos, con esta importancia que tenía el agua en el mundo romano. ¿Ya? En cuarto lugar, habla este documental de la burocracia política, ¿ya? Que era mucho más efectiva, mucho más práctica incluso que todo lo que fue el aparataje político en Grecia, ¿ya? Recuerden que la gran mayoría de los elementos que los romanos realizaron, ¿no? Vienen justamente del mundo griego, pero los romanos fueron capaces de perfeccionar muchos de estos elementos. ¿Ah? Ojo con eso, atención con eso. En un quinto lugar habla de la red de caminos, también muy importante. Recuerden que Roma tuvo una extensión territorial mucho más grande, mucho más grande. O sea, piensen ustedes respecto a Grecia, Grecia fue una provincia ya a partir del siglo segundo antes de Cristo respecto del imperio. Ya la importancia de esta red de caminos, que incluso muchas de estas redes de caminos hoy siguen vigentes. No de adobe como muestra en el documental, pero sigue vigente en cuanto a su dirección. ¿Ya? En sexto lugar, habla de la entretención, de la importancia que tuvieron los gladiadores, ¿no? Eh, y del paralelo que existe con, por ejemplo, lo que son hoy los jugadores de fútbol, en términos de la popularidad, en términos de lo conocidos, lo importante que son en nuestra vida hoy, ¿ya? Para que puedan entender más o menos y dimensionar qué tan importante, digamos, eran los gladiadores, ¿no? En séptimo lugar, habla del derecho romano, lo importante que fue el derecho romano, ¿ya? En términos de la justicia, en términos no tanto de la igualdad entre patricio y plebeyo, sino que de la justicia en la población. Hay casos muy anecdóticos que aparecen ahí en el documental, ¿no? Ya la importancia que tiene la justicia para el orden social, ya el rol de los abogados también súper importante. Recuerden que abogado viene de la palabra ad avocatus, ya que significa hablar sobre o hablar por el otro, ya esa es la importancia que reviste, cierto.
aquellas personas que defienden, digamos, los derechos de un otro es porque tienen cierto conocimiento de lo que son las leyes en este caso, ¿ya? Y también habla particularmente de la importancia, de la visión que se tiene de las mujeres en Roma, que era muy distinta a la de Grecia, ¿eh? Ojo, en Roma la mujer sí tiene más importancia, ¿ya? Más importancia porque tiene más participación, no en la política, pero sí en términos sociales, en términos judiciales, incluso la adquisición de tierra, ¿ya? Así que ojo que el documental es bastante explícito en este punto, ¿ya? El video finaliza con la situación que tiene Roma, ya en términos de lo que fue, de lo que fueron las guerras, ¿no? Hay un caso, ¿no? El caso puntual de Armenio, que era un bárbaro, ¿cierto? Que se integra, que se integra al al ejército romano desde pequeño, que siempre fue muy postergado, ¿no? Eh, y cómo este armenio, ¿no? Fue capaz de casi revertir o dar pie a una de las batallas más importantes en la cual el ejército romano sufre una gran derrota. Estamos hablando de principios del siglo I después de Cristo, ¿ya? Habla también este documental de las provincias, de su importancia, pero por sobre todas las cosas de la trascendencia de la Pax Romana, ya que es algo que he enfatizado bastante, ¿cierto? Que sin la Pax Romana, digamos, este imperio romano no hubiera tenido este periodo de auge entre el año 27 a.C. con la ascensión de Octavio Augusto hasta, ¿cierto?, el año 235 con Alejandro Severo, ¿ya? Eso esencialmente respecto al documental, espero que les guste, espero que lo podamos comentar mañana. Sé que les va a gustar, aborda bastantes temáticas respecto del legado y la dinámica, ¿cierto?, de Roma, sobre todo en el periodo imperial, ¿cierto? Así que con esto colocamos fin, digamos, a la presentación, digamos, de esta clase y mañana podemos conversar un poquito más y debatir respecto a este documental. Respecto del CUP número 2 voy a comenzar esta semana a revisarlo y en cuanto tenga las notas, en cuanto las termine, bueno, yo creo que la próxima semana voy a poder enviárselas, digamos, a- al correo, ya, sin ningún apuro. Lo mismo con los trabajos, mañana termino, ¿cierto?, de recibir, así que ahí me tienen que esperar, obviamente, si todavía ni siquiera lo recibo todo. Así que tengan un buen día, que tengan una buena semana. Cuídense mucho y respeten la cuarentena. Que estén muy, muy bien.